Nuevamente les saludamos, mis amados hermanos. Gracias por compartir este tiempo de estudio académico que tenemos. Hoy estamos entrando a nuestra tercera clase para poder comprender que en la predicación expositiva, el predicador solamente es un instrumento en las manos de Dios, un instrumento para poder cambiar, transformar o reformar nuestras vidas en ese proceso de santificación. Una y otra vez la palabra de Dios nos dice que su palabra es la que nos limpia, nos lava, nos santifica. Es el poder de Dios en acción en medio de nosotros. El contenido de la palabra de Dios es el insumo o el instrumento que tenemos y perdón que cosifique la palabra de Dios o la Biblia, pero es el propósito de Dios que está muy claro en las escrituras para nosotros para poder predicar. Y hoy tenemos un gran desafío con el pastor Ismael aquí, que nosotros consideramos que hace una predicación que sea expositiva, porque como hace dos clases atrás hemos ido meditando tanto la predicación textual, expositiva, temática y alegórica, usan la Biblia. Y en un sentido, pues pareciera que se está haciendo bien, pero tal vez lo que define que un sermón no sea expositivo es cuando sale del contexto, sale del mensaje, sale del grupo de versículos o de capítulos de la Biblia del cual nosotros estamos queriendo exponer la palabra de Dios. Pero sin más, vamos a comenzar en oración. Vamos a pedirle al pastor Ismael que nos ayude orando. Y pastor Ismael, arrancamos con la exposición. Ok, pastor, entonces oremos. Señor, gracias te damos por este día que nos das, por una nueva oportunidad de compartir tu palabra, de acercarnos al texto de las Escrituras con la intención de conocer qué es lo que tú nos dices y con el gran deseo de permitir que el texto hable, que nos revele tu propósito y tu mensaje que nos lleve a la verdad. Gracias por la palabra que tenemos y gracias por el Espíritu Santo y por los medios que nos has dejado para poder capacitarnos y poder ser útiles en el conocimiento de tu palabra. Bendice a nuestros estudiantes y a nosotros como guías para que podamos tener la sabiduría, la actitud adecuada, la manera correcta de poder presentar tu verdad y de poder transmitir estas enseñanzas a nuestros estudiantes de tal manera que sean fáciles de comprender y fáciles de asimilar y que tengamos todos el deseo de poder usar estas herramientas para glorificar tu nombre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy Bueno, bien, pastor. Entonces, perdón. no, mientras que comparte pantalla para poder presentar la diapositiva, sería bueno e interesante que nosotros partamos qué hace una predicación que sea expositiva, expositiva, porque como dije hace unos instantes, muchas personas piensan que porque leen el versículo y porque explican su connotación gramatical, su connotación histórica, están llegando a una predicación expositiva. Y eso dista mucho de la predicación expositiva. Entonces, ¿usted qué opina, Pastor Ismael? Ok, pastor, sí. Lo que hemos hecho en estas clases anteriores y hoy en la tercera es cada vez ir alimentando el concepto de la predicación expositiva. Es decir, no cerramos el concepto, la definición en la primera clase, sino que hemos ido iluminando la idea diciendo que, por ejemplo, la predicación expositiva implica exponer y hablamos sobre qué es exponer y qué exponemos y por qué exponemos y qué principios tiene la exposición. Luego hablamos de que la predicación expositiva se centra en el mensaje y el mensaje es el evangelio. Entonces, ¿por qué el evangelio debe ser central en la predicación expositiva? ¿Por qué debemos tener una médula principal o central para el desarrollo del análisis?
Y hoy quiero y queremos hablar aquí con el pastor José, queremos hablar con nuestros estudiantes sobre cómo la predicación expositiva exalta a un personaje o a un protagonista o a un actor principal dentro de la revelación que es Jesucristo. Y todos esos elementos nos ayudan a poder organizar la definición y el deber de la exposición bíblica. Es un gran desafío, pastor, si consideramos nosotros algo que es importante. Cristo está presente en cada renglón de la Biblia. Es muy fácil decirlo dentro del Nuevo Testamento, porque miramos atrás y decimos también que hoy en el presente lo estamos esperando. Pero cuando volvemos al Antiguo Testamento, el desafío parece que en muchos casos que fuera imposible, pero es porque posiblemente el expositor se está desmarcando que la Biblia es un todo y es una unidad con un solo gran mensaje. Y yo quisiera, pastor, que en ese sentido, antes de continuar, le demos esperanza a todos porque es tan sencillo predicar del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, cuando tenemos una premisa clara que hay un solo decreto eterno, que hay un solo pacto eterno de redención, que hay un solo objetivo y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, pastor. Miren, miren lo interesante. Para cualquier lector y cualquier expositor es mucho más sencillo presentar los personajes variados y múltiples que aparecen en cada historia. Y los podemos presentar, exaltar, engrandecer y honrar, ¿cierto? Entonces es muy fácil, por ejemplo, exaltar a Noé, exaltar a Abraham, exaltar a Isaac, a Jonás, a todos ellos y los presentamos como grandes protagonistas de la historia, dándoles honra, posicionándolos, reconociéndoles. Y ese es el gran peligro que tenemos en el estudio de las escrituras, porque si bien es cierto, esos personajes aparecen mencionados, en el caso del Antiguo Testamento, la pregunta es, ¿ellos por qué aparecen? ¿Porque eran autores de un mensaje o porque eran enviados por un mensajero para dar un mensaje que no era propio, sino que era en función de un mensaje celestial? Si ellos no tenían mensaje propio, sino que eran enviados, ¿quién los envió? ¿Y por qué eso que ellos decían era importante? Y ahí es donde nos damos cuenta que no hay protagonismo en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Josías, Daniel o José, sino que todos ellos estaban en función de un mensajero principal y ellos eran instrumentos de ese mensaje y de ese mensajero. Y la pregunta es, ¿quién es ese mensaje y ese mensajero? Y la respuesta nos la da la misma escritura. Y es justo allí cuando vamos encontrando el sendero de que todos los personajes de la escritura, incluidos hoy que estamos aquí nosotros también como servidores, no tenemos mensaje propio, ni fuimos enviados cada uno por una persona distinta, sino que a todos nos llamó el mismo y nos envió el mismo a dar el mismo mensaje. Y es allí donde vamos encontrando quién es esa persona central de la escritura, el protagonista de toda la revelación y por supuesto el que cumple todas las promesas del pacto. Es verdad, total, de acuerdo, pero tenemos que comprender que tal vez hoy la iglesia contemporánea, la iglesia protestante, evangélica, reformada también, atraviesa serias dificultades y en el ejercicio de la predicación expositiva, porque en su gran mayoría hemos copiado otros modelos y el desafío es volver y esta clase tiene que ver con esta pregunta que está en pantalla. ¿Quién es el garante? ¿O a quién predicamos? Y predicamos a Jesucristo como autor y consumador de la fe. Y Hebreos 11 es interesante porque comienza describiéndonos la fe y nos va a hablar de estos hombres que usted nos decía, pero que estos hombres nos hablan aspectos pocos de su vida, pero con una gran importancia porque ellos están dentro de un gran plan. En Hebreos 11, por lo menos desde Abel hasta Abraham, encontramos una gran conexión. Y si Hebreos no hiciera esa conexión, nosotros nos quedaríamos en el mensaje de Moisés, porque el mensaje de Moisés parte de Génesis 12 con Abraham.
Y luego, posteriormente, lo que hace Hebreos 11, y debemos recordar que el autor de la palabra es Dios, y ese mensaje viene de Dios, se ancla en un presente para los hebreos del momento, diciendo que los que murieron esperando esta promesa de Jesús no van a recibir esa decepción de nunca haberlo recibido, todo lo contrario, lo recibirán, pero junto con ese presente de los hebreos, pero es como un presente continuo que se presenta al final en Hebreos 11, diciendo que todos los que estamos esperando a Cristo, porque Él es el mensaje central de todo, y es como nosotros tendríamos que predicar expositivamente. Exactamente, pastor. Entonces, miren lo interesante y los riesgos. Como hay muchos personajes mencionados en los libros de la revelación, fácilmente uno se desvía exaltando al uno y condenando al otro y desconociendo al autor del mensaje que es Cristo. Entonces fácilmente termina siendo más importante Jonás o Daniel que no se lo comieron los leones, o Jonás que sobrevivió a un naufragio, que Jesucristo que murió en la cruz. De la misma manera puede suceder hoy en día, porque los otros tipos de predicación de alguna manera terminan honrando al predicador, porque el predicador tiene la habilidad de decir cosas sobre un texto sin tener que responder a la audiencia de por qué dijo eso. Simplemente lo dijo porque eso a él le pareció interesante. Pero el predicador expositivo le toca morir a sí mismo porque tiene que dejar que el texto hable. Entonces no dejamos que sea Isaías el que hable, sino Dios a través de Isaías. No Jonás, sino Dios a través de Jonás. No Jeremías, sino Cristo a través de Jeremías. Y no Juan, José, ni Ismael, ni ninguno, sino el texto que es revelación soberana de Dios. Y en ese sentido es muy importante porque ahí exaltamos al mensaje y el mensajero, y nosotros que somos instrumentos, pues simplemente se nos demanda fidelidad y obediencia. Tendríamos que entonces que recalcar que lo que hace una predicación expositiva que sea expositiva es el buen uso de las herramientas hermenéuticas, de las herramientas exegéticas y de una buena homilética, donde el propósito o el eje central, como está en la diapositiva, tiene que ser Cristo, porque no importa en qué sección de la historia de la redención, desde Génesis a Apocalipsis, nosotros, los instrumentos en las manos de Dios, nos paremos para poder decirle a los hermanos cuál es ese mensaje. Porque a veces nosotros nos olvidamos y pastor, creo que eso es un problema de hoy en día, el tema del yo, de ese yoísmo que tenemos, que es esa egolatría de querer impactar, querer llamar la atención, querer sobresalientes, pero olvidamos que nosotros solamente somos instrumentos comunicadores de lo que realmente puede cambiar la palabra, o sea, que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que predicar de tal manera, sabiendo y estando seguros cuál es el mensaje que Dios dio para que nosotros lo podamos comunicar de esa manera. Y es ahí donde nosotros, porque nosotros tal vez habrá una confusión en medio de nuestros estudiantes, que pensarán que la predicación expositiva es una predicación más de muchos tipos de predicación y todas son legítimas. Pero hace 8 días usted fue muy enfático. Quien tiene una predicación bíblica es un predicador expositivo. Y sobre ese tema es que tenemos que hoy recalcar y el estudio que vamos a hacer es para poder entender que el buen uso de la hermenéutica, el buen uso de la exégesis, y eso es interesante porque son dos herramientas teológicas para poder evaluar lo que usted tiene acá en pantalla. El eje central de la redención, en el cual Cristo es el Cordero Vicario, con su justicia y su compasión. Justicia para con Dios por su ley transgredida y la compasión para el hombre por su pecado cometido. Y esto se puede aplicar fácilmente a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a los jueces, a los profetas, al pueblo, a los reyes en general,
a los hombres en el Nuevo Testamento y a la iglesia hoy en día. Sí, Pastor Juan José, permítame, si es tan amable usted, ya que tomó esa idea, permítame decir lo siguiente. Efectivamente, toda la parte técnica, hermenéutica, exegética y didáctica en la exposición es muy valiosa porque es toda la aproximación al texto mediante las herramientas. Entonces, el uso de las herramientas técnicas es súper útil en la predicación expositiva, pero hay que añadir que a esas herramientas se tiene que añadir la actitud. ¿Cuál es la actitud del predicador? Ceñirse a lo que el texto dice, no manipular o no manosear el texto, reconocer y honrar las señales que el texto da y dejar que sea el texto el que lleve el hilo y no sea el autor, porque hay muchos predicadores que son muy técnicos, pero terminan enseñando herejías y dicen es que la hermenéutica me permite decir eso o la exégesis, y es muy probable que sí, dependiendo del texto que estén abordando, pero se desviaron. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué, por ejemplo, usando Colosenses, algunos niegan la deidad de Cristo, otros niegan la suficiencia de Cristo y otros niegan la humanidad de Cristo, u otros son místicos? Entonces, y alguien pudiera decir, ahí dice, y el texto me lo permite abordar. Claro que sí, pero el texto, además de los recursos técnicos, demanda propósitos unificados orgánicos. El texto solo permite la presentación de un autor y consumador, y no soy yo ni tú, es Cristo. El texto solo permite honor para alguien y no es ni para mí ni para ti, sino para Cristo y su obra salvadora. El texto solo me permite ver un mensaje a lo largo de toda la escritura, que es la historia redentiva y el pacto eterno. Entonces, en el momento en que yo no me someta, es decir, mi actitud no sea sumisión al texto, sino solo técnica, termino malogrando el objetivo porque encuentro verdades que técnicamente las puedo extraer, pero que por actitud y por sistematicidad de la revelación no pudiera presentar porque son contrarias a la verdad. Para los estudiantes que anhelan ser predicadores o pastores, lo que usted nos dice es de sumo cuidado, porque usted está diciendo básicamente que el verdadero predicador o mensajero o instrumento de Dios es enseñable. Y uno no se puede enseñar así solo. Y eso debe llamar poderosamente la atención. Primero, uno es enseñado por la palabra, por el Espíritu Santo, porque el estudio no es inductivo de parte nuestra, es deductivo. O sea, yo veo el texto y digo cuál es el mensaje. Lo segundo que usted nos llama la atención y que es muy claro es que la predicación es la predicación, no es una clase gramatical, no es una clase de historia, no es una clase multitemática, sino cuál es el mensaje detrás de esas palabras. Cuando nosotros vemos, por decir, y abordamos Hebreos, muchos se han atrevido a decir que Hebreos es escrito por Pablo, tienen sus argumentos. Otros dicen que es Apolos, otros dicen que es Bernabé, otros dicen que son pseudoepígrafos. Pero yo creo que algo que es interesante cuando uno es expositor de la palabra, aprender a guardar silencio donde la Biblia guarda silencio y hablar donde ella habla. Hoy vamos a entrar a una carta muy interesante del Nuevo Testamento, donde a primera vista uno queda como confundido porque dice, venga, esta es una temática como de una iglesia, ¿cómo así que es palabra de Dios y es para todas las iglesias? Y vamos a encontrar cómo poder profundizar en ese tema y siempre con un eje o con una brújula, con un norte que es Cristo. Y es algo que nos va a desafiar hoy. Ok, pastor, permítame solo un minuto, un apunte. Y es el siguiente, cuando decimos que debemos presentar a Cristo, pues no es mentar el nombre de Cristo, porque algunos es Cristo, 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 entonces ahí yo usé a Cristo en el texto. No, lo que hice fue usarlo para mi conveniencia, más no exponer sobre Cristo. ¿Qué sería exponer sobre Cristo? Exponer todo su plan. ¿Y qué implica el plan? Pues un pacto, un propósito redentor que está lleno de justicia, toda una normatividad
que si se viola deshonra al autor y consumador de la fe, todo un sistema de predicación que está relacionado con la exposición de la verdad, todo el sistema sacrificial que está presente desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, todas las disposiciones históricas de la revelación que engalanan el plan de Cristo y de la redención, todo el mensaje de compasión y de esperanza y todas las doctrinas de la gracia, incluido también el plan de condena o sentencia para los adversarios. Todo eso sería hablar de Cristo, es decir, es un macro programa o un macro tema. Porque algunos piensan, ¿cómo hablo de Cristo en Cantares uno donde habla de tus ojos son dulces? Pues obviamente que ahí no lo dice, pero si usted mira el contexto, está describiendo toda una relación, una comunión, está describiendo todo un crecimiento y un propósito y unos beneficios. Entonces, no se trata de ver el término Cristo en su grafía, sino ver el mensaje histórico del pacto y los planes y alcances del pacto. Entonces, solo como para tener ahí Tiene toda la una razón. pequeña precisión, mi querido pastor, y ahí ya ingresamos. ¿Verdad? No, no, está bien, sino que de eso se trata, ver el mensaje concatenado en ese gran mensaje que es la historia de la salvación y dependiendo de cada libro, pues hay libros donde uno ve a Cristo, como usted dijo, gráficamente o desde la grafía, desde la etimología, desde aún desde el mismo sonido. El sonido tiene un nombre en la gramática, me recuerda, pastor. Semántica, La fonética y la la semántica. fonética. Entonces, desde esas dos perspectivas. Pero en muchos casos podemos pasar por un capítulo donde no vemos a Cristo de manera directa o evidente, está de manera Manifiesta. latente, está de manera latente o en muchos casos lo tenemos que traer un poco inferido, pero recordando versículos hacia atrás y en la exposición es muy importante no avanzar más allá de lo que el texto nos demarca, porque nosotros estamos exponiendo el hoy. Y eso es muy importante en la predicación expositiva. Por eso le decía que algo que tenemos que aprender que la predicación expositiva es el buen uso de las herramientas teológicas, hermenéutica, exégesis y la homilética al final, porque de eso se trata el sermón expositivo, de estar instruidos, entrenados, eh, agudos en ese estudio, que ese es el estudio, no es una clase de teología la que vamos a hacer o vamos a predicar. Exacto. Pastor, imagínese lo siguiente. ¿Cómo un predicador puede decir que está predicando a Cristo expositivamente si él niega la vigencia de la ley de Dios? Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo un predicador expositivo puede predicar de manera expositiva si él niega la importancia de la eclesiología o de la iglesia en la etapa contemporánea? Siendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Cómo puedo predicar expositivamente si soy autónomo e independiente y no estoy bajo autoridad cuando la Biblia dice que todos los hijos de Dios estamos unidos al cuerpo y sumisos a la cabeza que es Cristo y a cabeza visible? Y voy O a sea, lo tocar, que quiero decir es, hay contradicciones en términos, por eso hablaba que la técnica va unida a la actitud para poder tener coherencia. en todo lo que usted dice, voy a hablar de uno de los temas más álgidos que tiene la cristiandad, son los sacramentos. ¿Cómo hablar de sacramentos del nuevo pacto y cómo hablar de las señales sacramentales del antiguo pacto, que al final solo son el mismo pacto manifestado en una misma realidad, que tiene una marca tanto en el antiguo como en el nuevo de pertenencia y tanto en el antiguo como en el nuevo de comunión. Y esto es interesante porque ambos sacramentos fueron instituidos por Dios en el Antiguo Testamento para decirnos cómo se hacen pertenecientes al pueblo de Dios a través de una señal sacramental que era la circuncisión. Y cómo estaban en comunión recordando de dónde salieron, quién los trajo, entendiendo toda la relación a la salvación en esa gran metáfora de sacar
haber sido sacados de Egipto y ser llevados a la tierra prometida. Y hoy en el nuevo pacto o en el pacto cumplido, es muy importante que el predicador expositivo tenga claro los tres tiempos demarcados en la escritura: el Cristo prometido o el Mesías prometido, porque estamos hablando en hebreo, en la lengua hebrea. En el cumplimiento es el Mesías o el Cristo cumplido, y todos nosotros junto con los del Nuevo Testamento esperando, porque es que ahí tiene razón una buena predicación, un buen mensaje, y lo que usted nos dice, porque en todo tiempo el Evangelio nos hace entender que estamos dentro del reino bajo el señorío de aquel que lo gobierna todo. Sí, pastor. Entonces, imagínese lo que decimos. Imagínese esta relación a ver si tiene sentido común, porque la exposición tiene que tener sentido y tiene que tener coherencia. Hay dos señales en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo, ¿sí? Y las dos tienen una relación directa, pero la mayoría desprecian la conexión entre las señales antiguo y nuevo testamentarias, pero terminan diciendo que la cena es una equivalencia a la Pascua. Ok, listo, genial. Entonces yo te pregunto, ¿y la circuncisión al bautismo? No, 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 eso no, Dios libre. Entonces uno dice, ¿cómo es de interesante, no? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que estar unidos. ¿Y por qué eres independiente? Ah, no, porque Dios me llamó a ser independiente. ¿Sí? Entonces, miren, las salidas en falso que tenemos para justificar cosas que son injustificables, porque el creyente no es rueda suelta. La iglesia no puede ser independiente, tiene que estar organizada y estructurada. La fe tiene unos lineamientos que los establece no la organización, sino los establece Cristo. Si somos cristocéntricos, tenemos que ceñirnos a lo que Cristo determinó. Eso solamente como un apunte ahí para ir cerrando esa parte, pastor, y entrar al ejercicio de Juan. No sé si usted me permite, quiero añadir algo más a esto. O sea, sería casi imposible que un hermano que no esté formado teológicamente, eclesiológicamente, de acuerdo a la escritura, sea un predicador expositivo. ¿Sería así? Claro que no, no va a poderlo porque no Porque tiene no la lo puede vida y la comprender práctica. y no lo vive. Y es totalmente diferente la teoría a la experiencia. Y la fe y la predicación es una fe que tiene teoría, argumento, verdades, contenido, pero tiene experiencias, tiene eh, aplicación. O sea, Jesús no llamó de todos los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles a nadie que estuviera fuera del reino para hacerlo instrumento del reino. Todos los que escribieron, los que dieron su vida, estaban dentro de para poder ser instrumentos de. Lo Pastor, que hagamos no, el ejercicio de Juan. no, es que yo quedo encantado porque el gran problema de muchos es que se quieren hacer así solos, y eso me parece muy triste, pero lo escucho, Ok, pastor. ok, pastor. Entonces, permítame, la idea que tenemos hoy es que en esta pantalla está escrito, transcrito, toda la segunda carta de Juan, que es una carta corta de una serie de mensajes que el evangelista o el discípulo presentó a unas iglesias generales o a una audiencia universal. Esas cartas tienen una temática especial y escogimos esta por lo que es corta y nos permite como tener una visión o una visual general y poder tener un desarrollo un poco más organizado de lo que queremos. Entonces, el pastor Juan José nos hizo una pregunta y un desafío la semana pasada y es, así como hicimos el ejercicio de un texto para ver qué verdades o qué ideas o qué conceptos son los que prevalecen a la hora de la exposición, ¿por qué no mostramos cómo sería una predicación expositiva de todo un documento para poder hacer una serie de predicaciones? Entonces, aquí tenemos una pantalla con 13 versículos. 13 versículos es muy difícil que uno los pueda desarrollar de forma amplia en una sección. Entonces tendríamos que pensar en 4, 6, 8, 10, 15 domingos, dependiendo del nivel
de profundidad y del nivel también de entrenamiento de la audiencia y del predicador para poder recibir esta predicación. Entonces, básicamente aquí lo que queremos es mostrarles con algunos colores y algunas ideas qué pudiéramos hacer con esta carta para exponerla de manera general, pero siendo organizados, mostrando las enseñanzas centrales y no simplemente repitiendo cada semana lo mismo o dejando de lado lo esencial de la verdad. Entonces, Y ¿cómo le parece, pastor, esta carta? que el desafío está interesante y no cayendo en el historicismo, no cayendo en la exégesis gramatical, ni en esos extremos que son menos aconsejables como los alegóricos. La idea del desafío es extraordinario porque es como si, según de Juan, es uno de muchos libros, ¿sí? De que compone la Biblia. Uno, y es uno de los más corticos y más fáciles. Lo que nosotros tenemos que comprender y entender nosotros es cómo tomar ese desafío y nuevamente, el predicador expositivo solo es un instrumento de Dios. Él debe recordar que Dios no comparte su gloria con nadie y que nosotros tenemos el deber de exponer el mensaje con toda la gracia, con todo el amor, con toda la misericordia, pero con toda la justicia que el mismo texto presenta, porque hay textos muy amorosos, muy llenos de gracia y de misericordia, pero hay otros textos muy imprecativos, ¿sería? Pastor, sí, señor. Imprecatorios, sí. Pastor, mire, es interesante. No tenemos el tiempo acá, pero para presentar Segunda de Juan deberíamos haber ya estudiado Primera de Juan, porque ese es como el eslabón que nos permite relacionar o conectarnos con la segunda carta y luego con la tercera. Sin embargo, cuando uno va a la primera carta, en el último capítulo, casi en el epílogo de la carta, aparece ese texto que dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí ya estamos encontrando una piedra de soporte o de fundamento para poder entender Segunda de Juan, porque aquí en este texto nos está diciendo que Jesucristo es la razón del mensaje y que Jesucristo es el verdadero, que estamos en el verdadero y que el verdadero es Dios a través de su Hijo Jesucristo. O sea, eso está clarísimo. Lo tiene claro Juan, lo tiene clara la audiencia y nos lo pone a nosotros previo a llegar a la segunda carta, que es la que queremos estudiar. Entonces aquí ya tenemos de alguna manera la luz para entender cuál es el objetivo de Juan. Entonces, básicamente Juan presenta tres cartas. La primera carta habla sobre la luz la luz de Cristo o la luz del Evangelio. La segunda carta habla sobre la verdad del Evangelio. Y la tercera carta habla sobre el amor del Evangelio. Y luz, verdad y amor tienen un sujeto común. El sujeto común es Cristo. Y luz, verdad y amor tienen un propósito común, y es mostrarnos las grandezas del Evangelio de manera explicativa, comparativa, adversativa y apologética, como estamos aquí intentando presentar en esta diapositiva. Este ladrillo o esta piedra de fundamento es esencial para que no entremos a ojo cerrado a la segunda carta. Es importante la experiencia del conocimiento de las escrituras para el predicador, pero alguien que está comenzando a predicar expositivamente, sería la pregunta, ¿cómo lo hago? Y a veces uno Ok, dice leyendo y leyendo y leyendo, pero a veces leyendo y leyendo uno no encuentra el norte si no se pierde. Entonces sería bueno poder darles un consejo a nuestros estudiantes para considerar que la misma Biblia es la que demarca los límites del mensaje dentro de su contexto particular, su contexto histórico, su contexto general y su contexto aplicativo hoy en día para nosotros.
Ok, pastor. Entonces, de alguna manera ya tenemos el tema que Juan quiere abordar y lo dejo ya sentado en el capítulo quinto de la primera carta. Va a hablar del Dios verdadero y el Dios verdadero es Jesucristo y estamos en el verdadero, que es el Hijo de Dios. Entonces ahora tenemos el cuadro del mensaje. Si este es el cuadro del mensaje. Yo no sé, pastor, si usted alguna vez hizo un jueguito que era mirar una figura y descubrir diferencias o descubrir similitudes. Entonces aquí tenemos el cuadro, este es el mensaje, este es el lienzo. Esto fue todo lo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dejó condensado en la segunda carta. Entonces, si yo comienzo aquí y no sé para dónde voy, pues no sé a dónde llego. Pero vamos a comenzar a revisar este libro porque este libro nos va a comenzar a aportar verdades, conceptos, temáticas, realidades, acciones, deberes, censuras que debemos tener en cuenta a la hora de exponer. Entonces, la pregunta del pastor es, ¿qué expongo de este lienzo? Muy bien, entonces comencemos. Comencemos mostrando dos cosas iniciales que tiene el texto, que está en la primera línea y la última línea, y eso no es casual. Introducción y epílogo están conectados casi por una frase común. ¿Pudiera ayudarnos, Pastor Juan José, cuál es esa frase común que el texto nos aporta como a modo de totalizar o generalizar o abarcar todo el relato? En el texto que tenemos, nosotros haciendo una lectura de todo, no entendí No, no, bien no, la pregunta. no, lo que yo quiero es que ahí yo resaltamos con color amarillo la primera y la última frase del texto. En la Ok, pantalla está. el Y la anciano, primera frase la del señora texto es el elegida y sus anciano hijos. a la señora elegida y sus hijos. Y cierra en el versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. O sea, ahí ya hay una idea de introducción y conclusión y de quiénes son los receptores y un propósito de mensaje que es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a exponer. Ok, es evidente que para este ejercicio a veces la Reina Valera es un poco pesada en su lenguaje, porque a veces no lo entendemos y alguno pudiera entender que Dios está hablando a la iglesia y a los miembros de la iglesia, pero entendiendo que también la palabra es inspirada y Dios inspiró a Juan a escribir a la iglesia, él se está apersonando como ese anciano que está diciendo que los que tienen que escuchar o recibir este mensaje es la iglesia, porque él es el encargado. O sea, realmente el Evangelio es para los elegidos lo que está diciendo y está terminando en el versículo 13 con los familiares dentro de la iglesia que son elegidos y eso es lo interesante porque habrán familiares no elegidos y hay que saludarlos. Entonces, frente a la pregunta que usted hace, es evidente que ya el capítulo comienza y termina demarcando los límites. Y eso es algo interesante para que el predicador expositivo sepa. O sea, en otros términos, yo hago aquí una pregunta, pastor. ¿Este sermón sería evangelístico? Según lo que se Bueno, entiende, ¿no? En sí, el mire argot que en el argot cristiano, porque nosotros separamos los sermones evangelísticos de los sermones de edificación. sí. Si usted me quiere preguntar que si este sermón presenta el Evangelio, claro que sí, porque presenta el Evangelio en su plenitud. Y de aquí que esa introducción que es un poco simbólica o enigmática, quién es el anciano, quién es la señora, quiénes son los hijos, pues aquí pudiéramos decir, como dice el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, que es el mismo escritor de este mensaje, aquí hay sabiduría, ¿sí? Aquí hay sabiduría porque ¿quién es el anciano? En Apocalipsis se presenta el anciano de días. ¿Quién es la señora? ¿Sí? Es una dama, contrario a la gran ramera de Apocalipsis, esta es una dama, y es elegida, contrario a quien no es elegido, pero tiene hijos.
Recuerde que la otra de Apocalipsis es la que le quieren quitar los hijos. O sea, hay unos contrastes interesantes que no es nuestro, no tenemos el tiempo, pero lo que quiero decir es que el mensaje está encerrado de principio a fin en esos destinatarios que son los receptores. El anciano dirige la carta a la señora. Es casi como una carta de amor de un emisario a una beneficiada o benefactora que es una señora con sus hijos y fue la elegida para darle este mensaje. Y a ella se le da un saludo formal y se le da un mensaje especial. No tenemos el tiempo, pastor, o si no pudiéramos trabajar eso, pero eso es la tarea del predicador. ¿Qué? Aquí ya tendríamos todo un tema para una exposición de por lo menos una hora mínima. Y es interesante porque acá se presenta Juan de manera paternalista hacia, y no sé si es riesgoso lo que yo voy a decir, porque no solamente de una manera paternal, sino habla de la señora elegida y habla de de la esposa, lo que se ha alegorizado como la esposa de Cristo. Yo lo he escuchado a usted tener opinión sobre esta alegoría de la esposa de Cristo porque habla más del carácter de Jesucristo en su fidelidad, compromiso, cuidado, providencia, que de casarse realmente con... Nunca habrá esa famosa boda entre Cristo y la iglesia, sino habla del carácter de Cristo. Entonces acá el pastor, que es Juan, habla a la iglesia y nos dice a la iglesia, y todo el capítulo está centrado en que los que escuchan saben que tiene alguien que los ama y los quiere de esa manera. ¿Sí sería así, pastor? Exactamente. Sí, exactamente. Tenemos muchos elementos para poder describir quién es esta señora elegida y quiénes son los hijos, porque en el desarrollo de la carta va a hablar de también otros que se han extraviado. ¿Y se extraviaron de qué? Pues de esta función o este propósito o esta razón de estar sumisos a esta elección y de cumplir honoríficamente la función de hijos. Y ahí es donde ya entra la temática que la queremos ir resaltando. Por favor, estar observando la pantalla, porque aquí dice en la primera línea la verdad, luego la verdad, luego la verdad, luego en verdad y luego la verdad. Tenemos 5 veces en los primeros 3 versículos la expresión la verdad. ¿Y eso qué es lo que nos refuerza? Que hay un propósito genuino, auténtico de decirnos cuál es el mensaje adecuado o cuál es el mensaje real o el mensaje genuino que esta señora y estos hijos de esta señora, que además es hermana de los hijos y hermana del anciano de alguna manera, deben proclamar en honor a la verdad del texto que vimos anteriormente, que estamos en el verdadero. Si la señora y los hijos están en el verdadero, ¿quién es el verdadero y cuál es la verdad del verdadero? Y necesitamos primera de Juan 5:20 para Sí. poder relacionarlo de forma genuina. Es evidente que no solamente habla de la palabra de Dios, sino de Jesucristo, porque es una constante en toda la escritura. Y algo que es interesante de Segunda de Juan es que la relación de él como pastor con la iglesia es la palabra de Dios. Y todo aquel debe, que todo aquel que quiere servir a la iglesia es predicando la palabra de Dios. Exactamente, pastor. Y ahí no dice una verdad, no es una verdad genérica, cualquiera, plural, diversa. No, es la verdad definida, específica, concreta, se conoce, tiene cuerpo, tiene historia, es una tradición, es un patrimonio, la verdad. Y de alguna manera, si pudiéramos ya comenzar a hacer análisis, pudiéramos decir que esta señora y estos hijos de esta señora elegida, es una señora honorable porque fue elegida y reconocida, ella conoce y está en la verdad y ella pregona
la verdad. Y luego nos presenta otro eje del desarrollo del mensaje y es yo amo o los conozco o amémonos o el amor, que tienen una línea común. Tenemos 6 veces esta expresión literalmente en el texto en los primeros versículos. ¿Qué opina, pastor? El tema del amor en la verdad o la verdad en amor o amémonos o amemos usando y guiándonos por la verdad. Que es contracultura, que nosotros hemos entendido el amor como una expresión de sentimientos y lo que Juan manifiesta a la iglesia, y que el amor que él siente por la iglesia y la iglesia que debe sentir amor por él es porque los une la verdad. Y cuando hablamos de la verdad es la palabra, y cuando hablamos de la palabra hablamos del evangelio, y cuando hablamos del evangelio es Cristo, porque el verdadero amor no son palmaditas en la espalda, no es un beso, no son maripositas en el estómago, no son sentimientos. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos sentimientos. Los sentimientos es parte del diseño de Dios, pero hay algo que es interesante. Parece ser que hoy en día la congregación tiene el emocionador dañado. ¿Por qué razón? Porque frente a la exposición de la palabra, en vez de avivarse, en vez de alegrarse, gozarse, muchos se quedan dormidos. No, estamos tampoco entrenados en escuchar, discernir, profundizar, y, y es, y es algo que debe llamar la atención. A nosotros nos gusta nuestra verdad, pero somos muy poco enseñables. Somos muy poco de sentarnos y decir, venga, necesitamos este espacio para aprender, para desarrollar, para poder hacer las cosas a la manera de Dios. Y acá, según de Juan, nos está diciendo eso, que todos aquellos que son elegidos, todos aquellos miren, hay una versión muy interesante que es la traducción en el lenguaje actual que me gusta. Dice, del líder encargado de la iglesia a los hermanos y hermanas que Dios ha elegido. Yo los amo. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, la cual nos hace amarnos. O sea, no son sentimientos de empatía, no son sentimientos de afinidad, no son sentimientos de conveniencia, no son sentimientos de placer, sino es la regeneración en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sería de esa manera, Pastor Ismael? Exactamente, pastor. Lo que estaría diciendo ahí básicamente es que quienes aman la verdad y quienes están en la verdad deben amar por norma, es decir, por llamado natural de la ley o de la verdad. Es decir, está hablando de un amor normativo, de un amor jurídico y de un amor legal, no emocional. Por supuesto que no. Es muy interesante eso porque ahí está poniendo las bases y luego ahora nos va a poner otra piedrita más como para ir avanzando y es si tú estás si tú eres elegido y estás dentro de la comunidad de los santos, debes estar porque conociste la verdad, no porque te gusta estar con los santos, sino porque tienes la verdad como herramienta común y como llamado común. Pero esa verdad hay que amarla y se ama y nos amamos cuando ponemos en práctica, pero no es por un periodo, sino por siempre, porque hay que permanecer en ella. Hay que andar en ella, hay que perseverar. Y esa es otra constante en el libro o en esta corta carta, y es la permanencia o la perseverancia o la consistencia. Y eso también es un tema muy útil en esta sociedad donde uno cada rato emprende cosas, se desanima, cambia de dirección, cambia de ruta y no se mantiene firme en un mensaje y en un propósito a largo plazo. Dos cosas, Pastor. Estas palabras son de Juan, sabemos que son de Dios, pero hay algo que es interesante. Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15 en adelante, dice de la siguiente manera, repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con nosotros y será en nosotros. Y nos habla que no somos huérfanos. Esto es algo extraordinario para nosotros, porque a veces nosotros pensamos que lo que nos une son actividades, son diseños, son cosas. Y en la predicación expositiva, lo que nos une es ser fieles al mensaje de Dios, entender el mensaje de Dios, ser enseñados de manera comunitaria en el mensaje de Dios. El desafío del predicador, por eso es un instrumento. Y es algo que es interesante, porque nosotros a veces pensamos que el pastor está en la cúspide de la iglesia. Y nosotros vemos que una buena eclesiología nos habla que nosotros somos parte de un cuerpo donde hay funciones diversas y donde nosotros tenemos que entender y comprender lo que el Señor está haciendo en medio de la exposición de su palabra. Y hoy lo encontramos que Juan lo está haciendo de manera extraordinaria. Dice, yo los amo y ustedes me aman porque estamos en la verdad está en nosotros y la verdad produce amor los unos por los otros. Pero lo interesante de esto, y esta es la segunda aplicación que usted nos está haciendo ver y estamos estudiando hoy, yo he encontrado a muchos cristianos que dicen la salvación es por gracia y no es por obras. Entonces yo no me tengo que esforzar. Pero lo que vemos aquí es que nosotros nos tenemos que esforzar no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y usted habló de una palabra que a muchos cristianos les causa escozor, y es la perseverancia, la fidelidad. ¿Por qué razón? Porque yo para ser perseverante, para ser fiel, debo sobreponerme a la adversidad, a mis sentimientos, a la depresión, al decaimiento, a la adversidad, a la enfermedad, a muchísimas cosas. Y eso es andar en la verdad, y eso es andar en amor, y eso es amarnos unos a otros. Porque usted me necesita como pastor y yo lo necesito a usted. Y nuestras congregaciones nos necesitan unos a otros. Y nos necesitan vernos unidos caminando juntos y unidos en la verdad, no en otras cosas. Y creo que ese es el tema fundamental de ahora que estamos meditando en Segunda de Juan y exponer el mensaje es realmente entender lo que es el amor para Dios dentro de su palabra y lo que es el amor en el mundo, porque en el mundo es empatía, sentimientos, eh, cosas circunstanciales y convenientes, ¿no? Pero aquí el centro es Dios. ¿Y por qué toco este tema? Porque la salvación no se pierde, es verdad, porque aquel que fue regenerado recibió el Espíritu de Dios. Y aquel que recibió el Espíritu de Dios recibe también una mente nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo para perseverar, para amar el Evangelio de Dios. Y aunque en la vida decaemos, y no estoy diciendo que no, porque podemos por alguna circunstancia, en un momento de caer, estarán los hermanos para levantarnos con la verdad y no soltarnos. ¿Sería de esta manera, pastor? Sí, La pastor. perseveración es algo que Dios nos exige. La fidelidad es algo Sí, que Dios nos exige. sí, señor. Y cuando habla de perseverar, o sea, y permítame solamente como una aclaración, no a usted, sino para todos, y es cuando habla de perseverar, no es simplemente estar en un lugar. Cuando habla de perseverar es de compromiso. O sea, porque yo puedo estar en un lugar toda la vida y no hacer nada, no hacer ni estorbo. No, es comprometido con la verdad, amando la verdad y siendo funcional en la verdad. O sea, perseverar no es simple. Por ejemplo, todos los órganos que tenemos perseveran, pero perseveran en su función. Cuando un órgano ya no funciona, toca cambiarlo o toca amputarlo, toca extraerlo porque está haciendo estorbo. Porque un órgano destruido, aunque esté en el lugar y tenga el nombre que se le dio,
pero no cumple su función, no sirve, toca cortarlo, lo dice Juan 15. Dice que una rama que no da fruto, entonces no es solo permanecer, sino ser funcional, es decir, compromiso. Y luego de esas verdades que se repiten, andar, amar, perder, recibir, que son acciones que tienen que ver con el compromiso, nos muestra quién es el que nos llama a eso y quién es el modelo para nosotros poder hacer eso. Y es Dios a través de Jesucristo. Es decir, si yo estoy en la verdad es porque Cristo mora en mí. Si puedo amar o ser amado por Cristo y por los hermanos es por la verdad. Si podemos permanecer es por la gracia de Dios. Todo eso es maravilloso porque ahí nos da la base, pastor, que no es simplemente obrar, sino obrar por la esencia de la razón que es la gracia derramada y como luego lo va a decir más adelante, el mandamiento. Entonces acá hay una relación directa entre gracia y ley que es extraordinaria, esbozada por un predicador neotestamentario. Y es si tú ya estás en Cristo, tienes un deber de norma, mandamiento, 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 doctrina. 7 veces se presenta esa palabra mandamiento y doctrina. Es decir, no es una opción y no es por emoción, sino que tú amas, sirves, permaneces porque tienes una obligación y Cristo es el garante de esa obligación y del entendimiento de esa obligación legal que es la ley de Dios o la palabra de Dios. Lo que en otras palabras tenemos que entender es que la perseverancia tiene que estar ligada a la diligencia. Pablo lo explicó de la siguiente manera. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo y voy a saltarme a una versión diferente, pues estaba leyendo la Reina Valera. Es que la Biblia de traducción en el lenguaje actual lo dice de otra manera. Dice, procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan en verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce, pero el que aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios le ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres. Y esto todo es interesante porque en el versículo 7 es salto y él va a hablar 7 el 8 el 9 el 10 va a hablar de todos los dones y de los talentos que nosotros tenemos al servicio del amor a Dios y al prójimo, pero es en la palabra de Dios. Por eso es importante que no nos olvidemos que estamos sobre el tema de la predicación expositiva. La Biblia demarca los límites del tema que estamos comunicando y tenemos que ser precisos. Exactamente. Y no es una clase ni de gramática, ni, perdón que sea tan reiterativo, porque a veces nosotros queremos impactar tanto a nuestros pastores o a nuestra congregación o al que nos escucha, y yo lo he escuchado mucho en medio del sermón, no, pero es que el griego dice, el hebreo dice, y salimos del contexto de la predicación. Exactamente, pastor. Mire, uno diría, viendo esta imagen con colores, uno diría que hay demasiada reiteración y que Juan es un muy mal redactor porque hay redundancia en el tema de la verdad, redundancia en el tema del amor, redundancia en el tema de la perseverancia, redundancia en las menciones honoríficas a los títulos de Dios y de Jesucristo, y que hay muchísima redundancia en cuanto a términos, mandatos, ley. Pero ¿cuál es la razón de toda esa reiteración? Pues es intencional. ¿Por qué? Porque ahora nos va a decir que hay un antagonista, y ese antagonista es descrito el engañador y el anticristo, y los que le siguen son los que se extravían para hacer malas obras. Entonces, ¿cuál es la razón de enfatizar tanto la verdad? Si tú conoces la verdad y estás seguro en la verdad y permaneces en la verdad, pues obviamente no vas a ser presa del engaño y no te vas a extraviar, porque esa es la realidad que está viviendo la iglesia.
Por eso desde el comienzo blinda a la comunidad diciendo ustedes son elegidos. Es decir, de alguna manera están a salvo por la verdad, por la comunión, por el amor, por la perseverancia, por el mandamiento, para que no se extravíen como muchos se extravían y para que no sean anticristos como muchos son. O sea, ¿Cómo le parece que, ese anunciado de Juan? que en este mensaje tenemos un doble anuncio, no, un anuncio y una denuncia permanente. Si es así o no es así. Sí, pues, claro, pastor, y Que nos presenta toda la... permanentemente, que son las palabras de Pablo, estamos luchando, estamos corriendo la carrera de la fe y, y es la vida. Y eso pasa en cualquier momento. No porque haya una lucha de poderes. Acá el creyente es victorioso y triunfante y llegará a la meta. Pero eso no nos tiene que llevar a desconocer que nosotros somos atacados, somos desanimados permanentemente porque hay un enemigo afuera y un enemigo a veces dentro de las iglesias. Pero permanentemente encontramos este anuncio y una denuncia. El anuncio es, tenemos la palabra, tenemos el amor de Dios, tenemos a Cristo, tenemos el obrar de Dios y la victoria, pero permanentemente también vemos que nos enfrentamos duramente en en un combate cuerpo a cuerpo porque cada uno de nosotros los creyentes, desde el lugar que nos tocó en la iglesia, dado por Dios, estamos peleando esa buena batalla. Exactamente, pastor. Entonces, mire que de alguna manera lo que nos está poniendo Juan es como unos ladrillos para decirnos quien esté sobre esos ladrillos está en el fundamento y no va a ser engañado o desviado. ¿Cuáles son esos ladrillos? La ley de Dios, la verdad, el amor, el compromiso, la relación, la unidad, la sujeción, Cristo como garante de toda esa verdad. Y quienes disfrutamos de eso, pues, ¿qué vamos a hacer en el mundo si el mundo no ofrece nada? ¿O para qué nos dejamos engañar de alguien que nos hace unas enseñanzas pero desviadas? Pastor Juan José, con todo eso que tenemos acá, que es preliminar, ¿qué hacemos? ¿Cómo diseñamos o distribuimos para poder, alguien diría, bueno, esto se volvió una ensalada? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para desarrollar la enseñanza y presentarla de manera coherente? Entonces tenemos una propuesta simplemente sugerida y no sé si a usted le parece de alguna lluvia de temas que se extraen de lo que ya estamos diciendo aquí. Nuevamente hay que partir y posiblemente recalcar. Yo estoy siendo muy reiterativo, me perdonan, pero para separar un sermón expositivo de cualquier otro tipo de sermón, hay que saber cuál es el mensaje. Y el ejercicio que hemos hecho con el pastor Ismael sobre Segunda de Juan es el ejercicio que tiene que hacer cualquier hombre de Dios que se precie de querer exponer expositivamente, porque tiene que entender esa porción de la escritura dentro de una observación. ¿Sería inductivo o deductiva, Pastor Ismael? Este texto es deductivo. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque nosotros deducimos lo que ya está explícito con la ayuda de la fe que el Señor nos ha dado, con la ayuda de Exacto. la guía del Espíritu Santo, pero con todas las herramientas ordinarias para el estudio de un texto gramatical dentro de su contexto histórico, geográfico, cultural, pero eso no es la predicación, eso es como usted lo dijo hace un ratico, lo preliminar para determinar la idea del texto y poderla traer exegéticamente a nuestros días para entender de qué está hablando el autor y qué es lo que nosotros tenemos que ahora comunicar, porque tenemos que ser ese puente entre esa época y los que escucharon el mensaje y los que hoy nosotros escuchamos ese mensaje, porque los datos históricos son interesantes, son buenos, los datos gramaticales también, pero me ayudan a mí como predicador. A mí, para yo estar seguro de lo que yo estoy diciendo, lo tengo que decir de tal manera, tan contundentemente, como si Dios me hubiese dado ese mensaje para yo exponerlo. Y esa seguridad y esa convicción va a hacer que yo sea fiel al texto, fiel a Dios y fiel también a la congregación.
fiel al texto, fiel a Dios y fiel a la congregación. O sea, habla del carácter del predicador que es fiel a su llamado. Bien. Pastor Juan José, no sé, yo le estoy invitando a que predique segunda de Juan y ya hemos hecho un estudio preliminar de cuáles son como las temáticas y los hilos conductores centrales o que fundamentan este mensaje, pero vamos ahora a bosquejar cómo presentaríamos este libro. Entonces yo le hago una inicial sugerencia de que hagamos 19 prédicas de esos 13 versículos y que cada semana tomemos un tópico de todo este gran mensaje y que lo vayamos desarrollando para ir presentando las relaciones y contrastes y riqueza temática que el libro nos aporta. Entonces, que hagamos una prédica inicial de contextualización o introducción y luego que expongamos el tema de la verdad versus el engaño, luego el amor versus el odio, luego los mandamientos versus la antinomia, luego tercer, cuarto, quinto, perseverar versus extraviar, confesar versus negar y así buenas obras versus malas obras. No sé, esta es una idea solamente, no es la única forma didáctica, pero es solo como una sugerencia para nuestros estudiantes que ahora sí puedan decir, ok, ya tengo como un orden y como un desarrollo natural para poder abordar en tiempo y en espacio y en contenido el texto. ¿Qué opinión le merece esa idea El sobre cómo estudiante exponer este libro tendrá en una 10? pregunta. Tengo 13 versículos y usted propone 19 prédicas. A ver, ayúdenos. Pero es interesante porque en la estructura que nosotros dos, por lo menos como predicadores, tenemos, es siempre tenemos una introducción, tenemos 3 puntos y una conclusión, son 4 puntos, de los cuales asumo yo que aquí tenemos 13 versículos que está para todo el contenido. Tenemos que tener una predicación introductoria, que sería la contextualización, y unas conclusiones, pero hay textos que tienen o versículos que tienen tanta riqueza que se podrían repetir o complementar en este desarrollo del tema, lo que nos hace que nosotros estemos sobre un gran tema sobre el amor, la palabra y Cristo, que básicamente es todo lo que une la temática de Segunda de Juan. Y no sé cómo usted ve la respuesta a ese desafío. Sí, o sea, no necesariamente un predicador expositivo tiene que exponer un versículo cada semana y no necesariamente tiene que exponerlos en el orden como están en la redacción, ¿sí? Fíjate que aquí ya comenzamos hablando de la verdad, del amor, de la perseverancia y eso está diseminado en la carta. Entonces, Sí, si yo predico, imagínense que predique el versículo 1 la verdad, luego el 2 la verdad, el 3 la verdad, el 4 la verdad, pues llevo 5 domingos hablando de la verdad. Entonces aquí el ejercicio es como sinteticemos todo lo que dice de la verdad, luego sinteticemos todo lo que dice del amor, luego todo de la perseverancia y vamos amarrando. Y básicamente este orden que estamos sugiriendo, por si alguien quisiera o como simplemente una guía, es en la contextualización haríamos la introducción general. Luego en las tres siguientes prédicas estamos describiendo el qué. ¿Qué es lo que se nos dice? Que se nos dice que hay una verdad absoluta, que esa verdad se vive o se cree y se expresa en amor y que esa es una orden normativa o legal. Luego viene el cómo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se traduce verdad, amor y mandamiento en la práctica? Se traduce en perseverar, en confesar y en buenas obras, que es lo que Juan nos está diciendo. Luego vendría el para quién, o sea, ante quién respondemos o cumplimos esas obligaciones. Entonces describe a la deidad, describe al Padre, describe al Hijo y describe a Cristo, que es el ungido o el enviado, pues que cumple y satisface todas las demandas. Luego vendría el contra quién, quiénes son los opositores a quienes tenemos que evidenciar y tenemos que denunciar. Entonces hay unos opositores y es los rebeldes, los que rechazan, los que engañan y los que actúan a espaldas mientras nosotros actuamos de frente. O sea, los traidores son los anticristos que son rebeldes, son
impíos son malas obras y engañan y actúan espaldas. Y luego viene el por qué. Y el por qué es porque somos hijos amados y fieles, y luego vendría una aplicación. Entonces, el orden que estamos sugiriendo aquí de 19 temas es un orden intencional para responder en todo el mensaje qué, cómo, para quién, contra quién y por qué. Y ahí ya cobra un poco más de sentido el bosquejo que estamos presentando como para dar simplemente una idea, pastor. Ok, y cada vez que vamos avanzando en la predicación, lo interesante es que nuevamente, de manera reiterativa, el texto demarca los límites del mensaje, porque nosotros estamos, por decir, en las 10 primeras prédicas, y no vamos a poder hablar de manera concluyente de toda la carta, y no vamos a poder avanzar en el desarrollo de ella misma. Aunque esta carta es muy reiterativa, esa reiteración va en un sentido progresivo para hacernos entender que por qué debemos estar juntos, por qué debemos amarnos nosotros los creyentes, porque tenemos un enemigo afuera y un enemigo que está acechando, un enemigo que está engañando, un enemigo que posiblemente está a nuestras espaldas o como usted pone en el versículo 16, los lobos. Y un lobo es nefasto porque va a hacer daño, va por tu vida, él no va a jugar, él no va a distraerte. Él quiere entorpecer el desarrollo de la iglesia y es algo que Ok, nosotros pastor. nos debe llamar la atención. Ok, pastor. Y ahora en el otro lado de la página, de la pantalla, estamos poniendo otra idea, tomada del mismo libro, pero en otro orden, con 19 tópicos para desarrollar a nivel expositivo para exponer toda esta carta. 19 sesiones o 19 semanas para exponerla usando todos estos tópicos o conceptos. Y básicamente aquí lo que quisiéramos es en la primera parte donde aparecen los primeros cuatro términos, luz, vida, verdad y amor, presentar el Evangelio en cuanto a su contenido, su carácter y la gracia del Evangelio. Y luego en los otros tópicos de abajo, libertad, comunión y salvación, los beneficios gloriosos del Evangelio. Entonces, en este otro modelo, que sería otro estilo, estaríamos abarcando toda la carta presentando primero qué es el Evangelio, cuál es la luz del Evangelio, por qué hay vida, por qué hay verdad, por qué hay amor como esencia del Evangelio, y luego cuáles son los beneficios de aquellos que están en el Evangelio, libertad, comunión y salvación. Entonces, trabajando, hilando contenido y beneficio, o teoría y práctica, o verdad y acción, también es otro estilo para poder exponer esta carta porque hay las demandas implícitas en el texto que nos lo permiten trabajar. ¿Cómo le parece esa, pastor? Y Este está más centrado en respuesta a preguntas y este está más centrado en el mensaje y el propósito del mensaje. ambos, ambos bosquejos demarcan el mensaje, porque cuando estamos hablando del qué, tenemos que responder a ese qué, o al cómo, o para quién, contra quién, por qué. Igual aquí hablamos realmente de temáticas claras y evidentes. Y posiblemente si los dos predicáramos segunda de Juan, tomaríamos en algún sentido estilos diferentes, pero llegaríamos al mismo lugar, porque el mensaje ya demarca los límites. El mensaje es seguro, el mensaje lo puso Dios porque Él es el autor de la salvación, porque ahí manifiesta su carácter y también demanda a su iglesia vivir bajo ese carácter. Sería de esa manera. Sí, pastor, exactamente. Y aquí vamos a presentar un tercer eh, modelo de cómo pudiéramos presentar expositivamente. Entonces tenemos cuatro modelos, Pastor Juan José. Primero, ir texto a texto. Es un estilo tradicional, El primero, el que expositivo. demarcamos. Sí, primero tomar texto a texto, amarrando los textos y relacionando cada verdad con otra.
El segundo modelo es el que presentamos a la derecha de esta pantalla, que es respondiendo al qué, cómo, para quién, contra quién y por qué, que tenemos 19 prédicas. El otro que tenemos al lado izquierdo, que es presentando primero el Evangelio y todo el carácter sublime y glorioso del Evangelio, y luego todos los beneficios y condiciones que tienen los que están en el Evangelio. Y el cuarto estilo o modelo, como pudiéramos presentar esta predicación, es mediante esta parte central de la pantalla, donde primero hablamos del Evangelio, que es el mensaje, el autor y carácter del mensaje, es decir, describimos a Cristo y su verdad absoluta. Luego describimos a los receptores de ese mensaje, los beneficios, deberes y compromisos que ellos tienen. Y luego describimos las amenazas que tienen los que están en el Evangelio, es decir, quiénes son los antagonistas, cómo actúan, qué quieren hacer y cómo debemos defendernos de esos anticristos, engañadores, traidores y malas obras. Y luego las obligaciones que tenemos que reforzar en cuanto a compromiso para estar fuertes frente a los ataques y frente a las demandas del autor de la salvación. Esta es otra matriz que pudiéramos usar legítimamente para un cuarto estilo en un modelo de exposición de una carta como esta, pastor. Lo que queremos decir es que no todos terminaremos con los mismos títulos de sermones ni demarcando la premisa de los versículos, porque si nos damos cuenta, en cada propuesta de la exposición del texto bíblico, uno va a abarcar. Si tenemos, ustedes están mirando su pantalla, el que está a su derecha, el que dice qué, cómo, para quién, contra quién y por qué, nos presentan 19 temáticas. En algún momento tendremos versículos claves de los cuales vamos a tomar de Segunda de Juan para decir cuál es la temática de la carta y luego iremos posiblemente texto a texto, creo que esa es la propuesta. La segunda es un poco más compleja en el sentido de que hay que hilar dos, uno, dos o tres versículos y dejarlos dentro de estos 7 temas. Y aquí, entre fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, pues es una temática un poco más ¿cómo podríamos decir? De una exposición catedrática, ¿sería? Desde la parte de la docencia. ¿Sí sería de esa Sí, manera? es como, como definir las categorías centrales, ¿no? ¿Quién, para quién, contra quién y por qué? Ok, Básicamente, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Para quiénes es? ¿Quiénes son los adversarios de eso? ¿Y qué hacer para poder triunfar? O sea, muy bien, pastor. cualquier estilo reviste pues un compromiso y una obligación, pero lo que queríamos es simplemente, Pastor José, como generar una lluvia de ideas y de oportunidades para que nuestros estudiantes vean que sí es necesario y es viable estudiar la escritura y que la predicación expositiva no tiene una camisa de fuerza en cuanto a su presentación o en cuanto a su segmentación o subdivisión o dosificación, sino que esa subdivisión o dosificación está a criterio del expositor siempre y cuando respete todos los elementos propios del mensaje del texto. Quiero llamar la atención porque, como se dieron cuenta, no hemos puesto a Cristo. Y dijimos que íbamos a decirle a Cristo, pero nosotros sobreentendemos en el contexto de la palabra que nosotros estamos hablando a una iglesia que confiesa y crea a Cristo, que espera el mensaje de Cristo, que no lo estamos firmando Cristo, 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 pero sabemos que se sobreentiende que la palabra viene de Él, está sostenida y preservada por Él y es aplicada por Él a través del Santo Espíritu y de su Santo Espíritu y de la fe de los creyentes. Porque al final Él es el garante de que ese evangelio dé fruto en nuestros corazones. Exactamente, pastor, y eso lo dijimos hace un momento para decir lo siguiente, que cuando hablamos de Cristo en la escritura, estamos hablando de la ley, de las virtudes, de los pecados, de las obligaciones y deberes
de todo el sistema de justicia, misericordia y todas las doctrinas de la gracia, de tal manera que en el ejercicio sí está Cristo presente, porque está presente a través de la ley, de la verdad, de las virtudes, de los deberes, de las obligaciones, incluso a través de las denuncias también, porque Ujú. es la palabra de Dios la que nos permite hacer denuncias y la que nos permite mostrar que hay antagonistas. De hecho, esa fue la propuesta que yo les dije cuando recordamos las palabras de nuestro Señor Jesús, que él mismo fue el que citó. Digo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso no fue algo propio de Juan. Juan lo cuenta como palabra de Jesús en el Evangelio de Juan. Si me amáis, guardad los mandamientos. Y básicamente, segunda de Juan está basado sobre esa declaración, la declaración de Cristo, y Él es nuestro Señor y la cabeza de la iglesia, el príncipe de los pastores, y aquel que nos garantiza que nos llevará a puerto final. Exactamente, pastor. Entonces yo creo que con este pequeño ejercicio, por lo menos generamos la inquietud y el anhelo y como un sendero para que nuestros hermanos que estén deseosos de aprender y vean esta clase puedan tener como una orientación o una guía o una luz de cómo hacerlo y cómo proponer un estudio completo de un libro basado en una exposición sistemática. No Ok. sé, pastor, si usted considera que este ejercicio es útil y que nos sirve, no para que lo hagamos igual, pero sí para que tengamos como unos elementos comunes de aproximación al texto y de exposición del texto. Los estudiantes ahora, después de este tiempo, van a tener sus preguntas. Si ha sido claro el ejercicio, y creo, para mí ha sido muy valioso y muy edificante porque ha reafirmado ideas puntuales que tengo sobre la predicación expositiva, porque no toda predicación que cite la Biblia, mucha o poca, es expositiva. Usted puede citar mucha Biblia y puede que no sea expositivo. Ok, pastor. Entonces, Y terminamos diciendo, pastor, si me permite, que en la historia de la redención, lo más importante es el historiador, la historia que él narra, el propósito y alcance de la historia y el carácter de la historia. Porque a veces nos quedamos en el detalle, ¿no? Sí, ¿por qué el pez se tragó a Jonás? ¿O qué árbol era el que se sembró y se secó por ese gusano? ¿O qué tipo de gusano había en esa época? Pues obvio que en cualquier lugar hay gusanos, hay árboles, hay cosas que llaman la atención, pero en realidad lo que sí nos debe llamar la atención es quién narra, qué narra, a quiénes narra y por qué y para qué. Y ahí estamos realmente centrados en la médula que es Cristo y no simplemente quedándonos en detalles. Hay personas preocupadas cómo Caín mató a Abel o con quién se casó Caín. Imagínense, y todavía no han resuelto. Bueno, la Biblia dice que se casó y no es lo más importante los detalles, aunque juegan un papel importante. No podemos perder de vista que en la historia redentiva quien siempre tiene el honor y la grandeza y la exaltación es el historiador y el guión que él narra para un propósito específico y a unas audiencias escogidas. es verdad, pastor. Bueno, entonces vamos culminando y vamos cerrando este segmento y ahora esperamos las preguntas de nuestros estudiantes.